Estoy tratando de compartir. Díganme si ven ahí en la pantalla Mecánica Cuántica 2. ¿No lo ven? Sí, profe, sí lo vemos. Sí se ve, Sí, maestro. sí se ve. Mecánica Cuántica 2, textos recomendados. ¿Sí? Eso es lo que están viendo. Lo de textos recomendados no. Ah, bueno, es que eso es lo que quiero compartir. Déjame. Tengo que buscarlo aquí. A ver qué es. O sea, nada más ven que dice Mecánica Cuántica 2, ¿verdad? Pero no sé si ya lo ven. Mecánica Cuántica 2, textos recomendados, ¿no? No, dice, está en unas carpetas que dice examen 1, notación de Dirac, notas Exacto. mecánicas. Sí, gracias. Déjame ver por qué no puedo compartir esto. Lo busco aquí, ¿no? Bueno, permítanme tantito entonces. Ya se ve, maestro. Sí, gracias. Bueno, entonces estas indicaciones que están aquí son las que les voy a dar para iniciar el curso, y esos son los textos que estoy recomendando. Son los mismos que los del semestre pasado. El número 1 de David Griffith, Introduction to Quantum Mechanics, ya lo conocen. El 2 es el de Quantum Physics de Casey Horowitz. El 3 está en español, pero no sé, en realidad no sé cómo se llama en español. Creo que Elementos de Mecánica Cuántica o algo así, es el David Saxon. Y este otro que está en español, de un autor mexicano, el 4, es el libro de Luis de la Peña. Esos ya los conocen ustedes, ¿verdad? Y cualquier libro de mecánica cuántica en general puede servir para este curso. Hay algunos libros que puede ser que no incluyan los temas que vamos a cubrir aquí, pero en general cualquier libro de mecánica cuántica de nivel, digamos, universitario, o sea, texto de mecánica cuántica, no de divulgación, va a contener los temas que vamos a cubrir en el curso. Bueno, entonces, la forma de evaluación también son las mismas reglitas o las mismas condiciones
del semestre pasado. Va a haber 3 exámenes parciales. Los exámenes parciales ya como el semestre pasado les mencioné, consisten de las tareas que yo ponga, que les encargue, y de los exámenes y de los problemas que resolvamos en clase. Entonces no va a haber sorpresas, ¿verdad?, en los exámenes. Los exámenes van a consistir de problemas que yo les encargué de tarea, por supuesto, en el periodo correspondiente, y los problemas que se resolvieron en clase. Entonces van a ser 3 exámenes parciales. La calificación final que obtengan en el ordinario va a consistir en 3 partes. Una, el promedio de los exámenes parciales, que va a tomarse en cuenta con 40%. Las tareas y los ejercicios, que también se los voy a encargar bueno, en general los voy a encargar como tareas, van a tener un valor para calificación final con un peso de 30%. Y luego un proyecto final, que puede ser individual o por equipo, de 2 o 3 personas, 3 personas máximo, que lo van a presentar al final del semestre, al final del curso. Y ese va a tener un valor de 30%. La calificación, entonces, de lo que le llaman el examen ordinario o de primera oportunidad, va a ser lo que obtengan ustedes en estas condiciones: los exámenes parciales 40%, las tareas 30% y el proyecto final 30%. Esa va a ser la calificación final. Una calificación aprobatoria, por supuesto, ¿verdad?, pues es 70 o mayor que 70, y con eso sería la calificación que yo pondría correspondiente al primer ordinario. Espero que no haya alguno que no apruebe, ¿verdad? Me daría mucho gusto que todos les fuera muy bien. Pero si hay alguien que no aprueba en su primer ordinario, entonces toda esta historia se borra, ¿sí?, y presentaría en el extraordinario, en el examen extraordinario, todos los temas del curso, que incluyen todas las tareas, los problemas que se dieron en clase. Eso sería para la calificación final en el examen extraordinario. Espero que nadie tenga que ir al extraordinario. Cualquier pregunta que tengan, háganla por favor, para tratar de aclararlo. Estas son las reglas que vamos a seguir para llevar el curso, para aprobarlo. Y ya los que ya llevaron el curso de Mecánica Cuántica 1 conmigo saben que esto del proyecto final, pues es un tema de mecánica cuántica que ustedes escojan relacionado con el nivel que dimos en el curso, ¿verdad? Y lo presentan en grupo o individualmente, digamos, pues por este medio estamos viendo, por Teams. Entonces eso sería las actividades que ustedes tendrían que realizar, y el proyecto final pues es muy importante. Yo voy a ir mencionando algunas cosas que pueden ustedes considerar como tema de proyecto final, y van a escoger las que a ustedes les interesen, o alguna que a ustedes les interese. Si tienen ustedes otra opción, que busquen otro tema que no cubrimos en clase, que a ustedes les interese, que esté relacionado, por supuesto, con la mecánica cuántica, también pueden presentarlo, no hay ninguna restricción, nada más que sea, por supuesto, del nivel de la mecánica cuántica que vamos en el curso, y
asociado con los temas. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Si no hay preguntas, voy a seguir yo mencionando algunas cosas. Pues este asunto de la pandemia, ¿verdad?, que nos tiene con una situación extraordinaria, es, no sé, para unos puede ser favorable para aprender más, o para otros puede ser desfavorable, pero el aprendizaje, que es el objetivo de los cursos, no es pasar el objetivo. Por supuesto, pasar es una meta, pero aprender es la meta importante. Requiere mucho de su parte. Ahorita hay mucha literatura, mucha información en la red, ¿verdad?, en internet, y disponibilidad de textos y un montón de cosas. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es invertirle tiempo para aprender. En estos procesos, ¿verdad?, a distancia, pues se relajan mucho las cosas, ¿verdad?, en el sentido de que en un examen no está uno vigilando los pendientes, viéndolos. Entonces hay que tener un asunto de principios, ¿verdad?, de que lo que ustedes estén presentando. A ver, permítanme, porque hay una cosa que se me está olvidando. Estas clases hay que grabarlas. ¿Ustedes tienen acceso a grabarlas o no? Déjenme ver. No me acordaba qué fue lo primero que nos dijeron. A ver, me voy aquí, configuración, opción de reunión, modo conferencia. No, ya está siendo grabada. ¿Alguien activó la grabación? Nada más para saber. Sí, yo la activé. Muy bien. Si no hay ningún problema, qué bueno, gracias, porque se me estaba olvidando. Es una cosa que se le olvida a uno, y es un requisito que pusieron pues las autoridades, de que las clases deben estar grabadas, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, siempre, por favor, si alguno se acuerda, cualquiera de ustedes puede grabarla, ¿verdad? Y queda en la misma forma que si yo lo hubiera activado la grabación, ¿verdad? Bueno, entonces les estaba comentando que tiene mucho que ver con la actitud de ustedes, qué tanto tiempo el aprendizaje, el aprovechamiento de este curso, qué tanto tiempo le dediquen por ustedes mismos. Todas las preguntas son bienvenidas. Me gustaría que hubiera muchas preguntas. Todos aprendemos cuando hay una pregunta, y al contestarla, pues el profesor, si no la sé la respuesta, pues lo dejaremos para la siguiente sesión. Yo me busco la respuesta y ya pues enriquece el curso. Ahora, el tiempo, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué les han dicho bueno, acabamos de empezar el semestre, ¿verdad? ¿Qué les han dicho los profesores respecto al tiempo que se le va a dedicar a cada clase? ¿Son 60 minutos o cuántos minutos? ¿50, 40? ¿Alguno de ustedes que haya asistido a una clase este mismo semestre y que les hayan dado alguna indicación respecto a eso? ¿Nadie tiene? ¿Podrían decirme alguno, por favor, algo? A mí no me han dicho nada, profesor. ¿Y de cuántos minutos son las clases, las sesiones? Pues es que ayer tuve una clase, pero Sí. fue prácticamente para explicarnos la ponderación y todo eso. Entonces no fue una clase tal cual, pero no se mencionó nada sobre el tiempo. O sea, yo creo que Sí. se va a utilizar la hora y media, yo quiero creer. Bueno, sí. Aquí nosotros, esta clase son lunes, miércoles y viernes de 12 a 1, ¿verdad? Entonces, pues ha habido muchas conversaciones entre los profesores, porque
muchos de ustedes terminan esta clase, tienen que salirse de aquí y luego entrar a otro equipo porque tienen otra clase. Entonces, yo voy a ser muy flexible en esto. Nunca cumplo estrictamente lo que digo, ¿verdad? He dicho siempre que voy a terminar antes, pero hay veces que se me pasa el tiempo y no me gustaría que pasara porque eso sería muy injusto para muchos de ustedes. Tienen que cambiar, salirse del equipo y entrar a otro. Entonces, vamos a ver, voy a hacer un intento de dar algunos 40 minutos de clase, dejarles algún problema, algún ejercicio y terminar al 10 para que se termine la clase. A ver si es posible que yo pueda cumplir con eso para que no se vean tan presionados, porque ya en una reunión de profesores y el director y todo, pues dicen que es muy estresante para un estudiante que des los 60 minutos de clase, ¿verdad? Y que no es recomendable. Entonces vamos a ver, yo voy a tratar de ser flexible con eso. Lo que sí quiero que quede claro es que cualquier pregunta, cualquier cosa en la que ustedes quieran intervenir, me va a gustar mucho, ¿verdad? Porque pues todo eso hace que la clase sea un poquito más ligera, no nada más hable y hable el profesor, y entonces todo eso me agradaría a mí de alguien que quiera participar o hacer una pregunta. Bueno, entonces respecto a los textos y a la forma de evaluación, si alguien tiene una pregunta, hágala por favor. Si no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Lo que voy a hacer aquí en esta sesión es una especie de recordatorio de algunas ideas que vimos en el semestre pasado en mecánica cuántica 1. O sea, estoy poniendo aquí un resumen. ¿Sí lo están viendo, verdad? El resumen ¿sí lo ven? Sí, maestro. Sí se ve, maestro. Sí, Muy bien, gracias. Entonces, es que ahorita si hay tiempo, voy a pasar yo. Esto está en PowerPoint y luego me he dado cuenta que cuando quiero pasar a un archivo PDF resulta que no lo ven ustedes. Por eso me preocupa ese asunto de que yo esté hablando y ustedes no estén viéndolo. Bueno, entonces, para empezar, cosas que ya vimos el semestre pasado y que conocen ustedes del álgebra lineal. Uno de los conceptos más importantes del álgebra lineal y de la mecánica cuántica es el concepto de la ecuación de eigenvalores, esta que está aquí. ¿Sí? Esa ecuación se refiere a un operador A que se aplica sobre un vector, vamos a dejarlo ahorita aquí, así, sobre un vector, y el resultado de aplicar ese operador A sobre ese vector me va a dar otro vector, pero en este caso de la ecuación vectorial es que el resultado va a ser nada más una lambda, que es un número, en nuestro caso va a ser en general, ¿verdad? Un número complejo multiplicado por el vector. Esta es la ecuación de eigenvalores. Hay que conocerla muy bien, entender muy bien el significado, y nosotros vamos a establecer lo siguiente. Si trabajamos, para introducir la idea, vamos a pensar en los vectores. Los vectores que conocemos en un espacio real, ¿verdad? Definidos en un espacio vectorial real, es decir, los números que aparecen ahí, que son elementos de un campo F, ¿no? Como los números reales. En este caso, si estamos hablando de un espacio vectorial real, el campo F son los números reales. La V que puse aquí yo, un espacio vectorial V, ¿sí? Son los vectores. Podemos pensar, para no complicar las cosas, que son los vectores tridimensionales. Entonces, si yo tomo un operador A es algo que actúa
sobre el vector v y lo transforma en otra cosa. Puede ser, por ejemplo, una matriz. Si tenemos un vector en 3 dimensiones y lo multiplico por una matriz A de 3 por 3, entonces al hacer la multiplicación me va a dar otro vector. Entonces, el caso de la ecuación de eigenvalores es cuando ese vector al que nos lleva la aplicación de A a B es un múltiplo del vector V. O sea, no le cambia la dirección, nada más le cambia su tamaño. Ahora, en la mecánica cuántica lo que a nosotros nos va a interesar van a ser las V's, son elementos de un espacio vectorial, pero en un campo complejo. A eso se le llama un espacio vectorial complejo. No son los vectores que conocemos nosotros de las flechitas. Los vectores son elementos de un espacio vectorial que en nuestro problema en general, vamos a ponerlo así porque después vamos a cambiar, en general van a ser funciones complejas. Son las funciones de onda que vimos el semestre pasado de la mecánica cuántica. Y estos operadores A van a ser en parte, gran parte de este curso, después lo vamos a cambiar. Esos operadores van a ser operadores diferenciales, o sea que contienen derivadas. Por ejemplo, puede ser el operador A, puede ser el hamiltoniano, que contiene derivadas. Actuando sobre una función f, me va a dar una constante por f. Esa es la ecuación de eigenvalores. Esta es muy importante que la entiendan bien. Si alguien tiene problemas, me pregunta por favor y yo preparo algo más extenso para la próxima sesión. Esto es repetición del semestre pasado. Entonces la condición es que V sea diferente de 0. O sea, el vector sea diferente de 0. Porque si aplicamos A a 0, pues esto es 0. Cualquier constante por 0. Entonces, la ecuación de eigenvalores tiene esta forma y con la condición de que el vector, el elemento del espacio vectorial, sea diferente de 0. Entonces, los nombres aquí son los siguientes. La V es el elemento del espacio vectorial. La lambda, que es el numerito que aparece aquí, es el elemento de los complejos en este curso de mecánica cuántica, o sea, va a ser un número complejo en general. Lambda se llama el eigenvalor de A y V es el eigenvector de A que corresponde al eigenvalor lambda. Eso es súper fundamental porque es parte del lenguaje importante de la mecánica cuántica. Entonces seguimos ahora en la mecánica cuántica. Los operadores que nosotros vamos a ver son operadores hermitianos. Ahorita, si hay tiempo, repaso lo que son los operadores hermitianos. Aquí traigo una nota, pero no forma parte de lo que no forma parte de esta presentación, pero tengo una nota por ahí que agregué. Entonces aquí lo más importante va a ser que todos los operadores que representan cantidades físicas medibles, o sea, cantidades físicas que se pueden medir en el laboratorio, todos los operadores son hermitianos. La definición de hermitiano, si no la recuerdan, la repasan ustedes por ahí, sus notas de mecánica cuántica, está dada por una integral. Si queda tiempo, la vemos ahorita. Entonces, lo importante aquí es lo siguiente, que los operadores hermitianos tienen 3 propiedades que son muy importantes. La número 1 es que los eigenvalores de esos operadores siempre son reales. Es decir, regresando acá a esta ecuación, si A es un operador, si A es un operador hermitiano, déjenme regresar a la otra que teníamos. Si A es un operador hermitiano, entonces la lambda, esta que está aquí, debe ser un número real. Aunque estamos hablando de números complejos, porque el espacio vectorial del que estamos hablando es complejo, aquí lo importante es que este eigenvalor
siempre va a ser real para todos los operadores de la mecánica cuántica que representan cantidades físicas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, representa la energía, el que representa el momento lineal, el momentum angular y cualquier otra cantidad. Hay muchos operadores para otras cantidades físicas. Aquí van a ir apareciendo otros diferentes de los que ya hemos visto. Entonces, eso es algo que es muy importante. Déjenme buscar acá. Aquí está. Sus eigenvalores son reales. Y luego, los eigenvectores correspondientes a diferentes eigenvalores son ortogonales. Es decir, si en esta ecuación yo tengo un valor de lambda, que es un eigenvalor de esta ecuación, y cambio el eigenvalor, me va a dar otro eigenvector, o sea, otra V. Entonces, digamos, V1 corresponde al eigenvalor lambda 1 para el mismo operador. Estamos hablando para el mismo operador. Entonces, para un lambda 1, yo tengo un eigenvector V1. Para lambda 2, tengo otro eigenvector V2. Entonces, resulta que la V1 y la V2 son ortogonales. Entonces, en el sentido nuestro de funciones continuas que vamos a estar viendo, la ortogonalidad de dos eigenfunciones, los eigenvectores, está dada por una integral. Todo eso, si tienen una pregunta, yo me detengo para aclararla, porque aquí estoy suponiendo que recuerdan lo que estoy diciendo, más o menos, y esto nada más es un recordatorio por lo pronto. Entonces, son ortogonales, ese es un resultado muy importante. Los eigenvectores correspondientes a diferentes eigenvalores son ortogonales. Como siempre vamos a normalizar nosotros esas eigenfunciones, ya voy a empezar a decirle eigenfunciones en vez de eigenvectores. Como siempre vamos a normalizar las eigenfunciones, entonces lo que va a ocurrir con dos eigenvectores, ¿sí?, va a ser que si nosotros consideramos la norma de esos eigenvectores, siempre va a ser 1. El tamaño de esos eigenvectores, de esas eigenfunciones, va a ser 1. Y cuando multiplicamos uno por otro, nos va a dar 0 si corresponden a diferentes eigenvalores. Cuando multiplicamos uno por sí mismo, nos va a dar 1 porque está normalizada la función de onda. Bueno, ahora estas son las tres más importantes propiedades que nosotros vamos a considerar. Esta es muy importante. El conjunto de todos los eigenvectores de un operador hermitiano que actúa sobre un espacio vectorial es una base ortogonal de ese espacio vectorial. Eso quiere decir que si nosotros tomamos un operador A y consideramos todos sus eigenvectores, o sea, sus eigenfunciones, entonces ese conjunto de eigenfunciones es una base del espacio vectorial. O sea que cualquier función se puede desarrollar como una combinación lineal de las eigenfunciones de ese operador, o sea, de los elementos de la base. Todo esto, pues, es probable que muchos de ustedes no recuerden algunas cosas, pero vamos a estar mencionándolo y va a irse reforzando las ideas cuando estemos nosotros ya trabajando sobre ello. Entonces vamos aquí a hacer un ejemplo. Vamos a considerar un operador hermitiano A. Y sus eigenfunciones son estas phi n. Y le corresponden el eigenvalor AN. O sea, esta AN es un número real, porque A es hermitiano, y estas phi n son eigenfunciones. Si nosotros dijimos en el punto 3 pasado que el conjunto de eigenfunciones es una base del espacio vectorial, entonces cualquier función psi de ese espacio vectorial
va a poder escribirse como una combinación lineal, puesto que esta es la combinación lineal que está representada por 1, como una combinación lineal de los elementos de la base. Pues aquí está la suma. C1, Φ1 más C2, Φ2, etc. Recuerden que en nuestro problema de mecánica cuántica, las funciones son funciones complejas. Van a ser las soluciones, en muchos casos, de la ecuación de Schrödinger. Por ejemplo, cualquier solución de la ecuación de Schrödinger, sí, aquí, se va a poder escribir como una combinación lineal de los elementos de la base o del conjunto de eigenfunciones de algún operador hermitiano que actúe sobre ese espacio. Vamos aquí, esto lo voy a hacer más o menos rápido porque este es un resultado muy importante. ¿Cómo se calcula? Cuando nosotros expresamos, cuando nosotros expresamos una función en términos de una combinación lineal, lo que queremos conocer son los coeficientes de ese desarrollo. Es como en los vectores tridimensionales. Los vectores tridimensionales, digamos un vector V, se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de la base, que son las I, J y K. Entonces, si yo tengo un vector V aquí y lo escribo como una combinación lineal de los vectores estos, la I, la J y la K, entonces va a ser una C1 por I más C2 por J más C3 por K. Si yo conozco los coeficientes, o sea, el triplete, las coordenadas del vector, pues yo ya conozco el vector. Puedo determinar el tamaño del vector y puedo determinar pues muchas propiedades de ese vector conociendo los coeficientes. Entonces, lo más importante cuando nosotros expresamos aquí una función en términos de una combinación lineal, lo que queremos es conocer cuáles son esos coeficientes. ¿Sí? Entonces, el aspecto más importante de aquí es determinar los coeficientes que aparecen aquí en la ecuación. ¿Cómo se determina? Les voy a encargar un ejercicio. No lo traigo aquí descrito, pero se lo voy a poner verbalmente. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un vector V. Cualquier vector V. No lo conocen, pero pónganle la V con una flechita arriba, que es el vector. Y luego lo quieren expresar como una combinación lineal de los vectores unitarios, coordenados unitarios, I, J y K. Entonces ponen V igual a C1 por I más C2 por J más C3 por K. Entonces eso es lo que ustedes tienen. Y quieren encontrar las coordenadas de ese vector en esa base, la base I, J y K, que son los vectores coordenados unitarios en un sistema de coordenadas tridimensional. Entonces, ¿cómo encuentran C1? Fíjense, aquí está la V igual a C1 por I más C2 por J más C3 por K. Entonces, lo que van a hacer ustedes para encontrar cuánto vale C1 es multiplicar por el vector unitario I punto V va a ser C1 I punto I punto I es 1, entonces ya determinaron ahí C1, porque I punto J es 0, son ortogonales, I punto K es 0, entonces lo único que queda es que la C1 que quedó aquí, que fue I punto I, la C1 es igual a la psi punto, a la V, perdón, que es la que está aquí, la V punto I.
Esa es la forma como se encuentran las componentes. Es como si proyectáramos el vector v en el eje x. ¿Por qué? Porque multiplicamos el vector v punto i, y eso quiere decir proyectar sobre el eje x, donde está el vector i. Y si quiero encontrar C2, se multiplica por j, el vector unitario j. j.v me va a quedar C1 j.i, que es 0, y luego C2 j.j, que es 1, y ahí encuentro la C2. La C2 va a ser v.j, y la C3 va a ser, se encuentra la C3 multiplicando por k. O sea, el vector unitario k.v es C1 k.i, es 0, más C2 k.j es 0, y luego más C3 k.k, que es 1, ya me da la C3. Bueno, eso es lo mismo que vamos a hacer aquí. Es lo mismo que vamos a hacer aquí. Nada más que aquí no son los vectores coordenados unitarios, sino son los elementos de la base. Entonces, eso es lo que viene en la siguiente sesión. Se multiplica, es como si hubiéramos, si aquí escogí una K, un subíndice K, aquí la suma es sobre el índice L, ya no lo repetí aquí, pero es la suma sobre L, es como estaba en la transparencia anterior, es una suma sobre L. Yo lo único que voy a hacer es multiplicar por la phi K, nada más que como es complejo, se tiene que multiplicar por la phi K compleja conjugada, y luego el producto de las dos funciones va a ser la integral. Aquí me va a faltar tiempo para explicarlo, pero déjenme hacer una cosa para hacerlo un poquito más rápido, porque ya no me va a quedar tiempo para explicar esto. Pues lo voy a mencionar nada más, y ahorita me voy a las notas donde traigo esto manuscrito con más detalle. Pero fíjense que el asunto fue primero multiplicar la ecuación original, que era nada más la psi por la suma, y luego multiplicar por phi K compleja conjugada, y el verdadero producto entre estas dos funciones tiene que estar relacionado con una integral. Entonces multiplico y luego integro. Es lo que aparece aquí. Voy a subir estas notas para que ustedes las vean. Y luego esta integral, como las funciones son ortogonales y están normalizadas, entonces esta integral va a valer 0 o 1. Si K y L son diferentes, es 0. Y si K es igual a L, esto es 1, que es la delta de Kronecker. Entonces, con esto, esta delta KL la sustituyo aquí y me va a dar CL por delta KL, y toda esa suma me va a quedar en CK. Esto se los dejo para que los vean ustedes, para que les voy a dejar una tarea. Esto se los dejo para que ustedes lo hagan. Lo voy a subir ahorita aquí a la plataforma, y para que expresen la función psi como, después de sustituir la CK por esta cantidad, que expresen la función psi como una combinación lineal, lo que teníamos antes, lo que teníamos aquí, pero ya poniendo la CL. Entonces se los voy a dejar de ejercicio. Déjenme ver si ya tengo tiempo para, como les digo, déjenme ver si puedo subir estas notas. Déjenme ver. Bueno, ahora mi pregunta va a ser: si están viendo
¿Sí ven esas notas que puse ahí? Sí, maestro. Sí, profe. Este manuscrito, operadores de la mecánica cuántica, ¿sí? ¿Sí Sí. la ven? Muy bien. Entonces, miren, aquí está lo que les estaba diciendo. Un operador hermitiano A se define de esta manera. Esta es la forma de definir. Si satisface esta relación. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, que es lo que les voy a dejar, es... Aquí me... Si yo tengo... bueno, esta es otra parte. Esto es para probar lo que estaba diciendo, que son ortogonales. Pero déjenme ver dónde viene lo que hicimos ahorita. Sí, aquí está lo que hicimos ahorita, la ecuación 1 manuscrito. Es lo mismo, expreso la función psi como una combinación lineal de las eigenfunciones, luego multiplico por phi k compleja conjugada, eso es lo que hice aquí, lo mismo, y obtenemos que la ck es igual a este resultado. ¿Sí? O sea, ¿cómo se calcula la ck? Es esta integral, con k multiplicada por la psi y hecha haciendo la integral. Entonces, el punto más importante de todo esto es lo siguiente, que fue lo que ya no alcancé iba a hacer allá. Sustituir en la ecuación original, en la ecuación 1, sustituir la CL que se encuentra de acá. Aquí obtuvimos la CK, pero si pongo aquí CL, entonces en la ecuación 2 esta va a ser L. Entonces, lo que vamos a hacer es, la psica es igual a suma sobre L, que es lo que está aquí arriba en la 1, y en vez de poner la CL pongo esto. ¿Sí? Entonces esta es la CL y luego la phi L de X, aquí está. Y lo que hice fue, como la integral no depende de la letra que esté usando, yo voy a integrar con respecto a X', porque esta phi L de X que está aquí es la phi L de X que está acá, y esta X corresponde a la X que está fuera de la psi. Esta phi L de X corresponde a esta X que está acá. Entonces, cuando yo ponga la CL como una integral, no debo usar la misma X. ¿Por qué? Porque esa X la voy a usar para hacer la integral y no debe ser la misma que esta otra porque me confundo. Entonces, en la CL yo meto en el cálculo otra X, que es X'. Bueno, entonces esto lo voy a subir ahorita, ustedes lo ven, y va a resultar, va a llegar a un resultado que es a lo que quería llegar yo ahorita, pero ya no me va a dar tiempo. ¿Sí? Sí, encontrar una relación de completez que es esta. Si tienen alguna pregunta ahorita, lo voy a dejar, pero quiero que ustedes lo hagan como ejercicio, hasta llegar a este resultado que voy a poner aquí enseguida. Este resultado 4. ¿Sí lo ven? Eso es lo más importante de todo lo que vimos ahorita. Bueno, la relación de completez. Entonces los voy a subir, todo esto que les puse ahorita, lo voy a subir en la plataforma, permítanme, para que lo vean ustedes, y quiero que lo hagan de ejercicio, lo mismo que hice yo, de obtener esa relación de completez. Que ustedes lo hagan. Cargar.
Bueno, con esto vamos a iniciar la próxima clase, con esto que cargué aquí ahorita, y vamos a empezar con una nueva notación para las funciones de onda que se conoce como notación de Dirac. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Si no hay ninguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Si no, nos despedimos y nos vemos el viernes a las 12. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Buena profesor. tarde. Hasta el Hasta luego. viernes. Igual, gracias. Nos vemos, maestro. Adiós. Hasta el Adiós, viernes.